Hola, buenas noches. Hoy es miércoles de Live Paranormal. Estamos esperando a que la gente se conecte para iniciar esta conversación que voy a tener con María Cel, quien es parte del elenco de 222. Y pues vamos a estar platicando un poquito sobre cómo fue su proceso de preparación, cómo son los ensayos, secretitos sobre la obra. Vamos a estar platicando de muchas cosas. Así que si tienen alguna pregunta que quieren que le haga a María Cel, por favor pónganmela ahí en el chat. Y ahorita que María Cel se una a este live, pues vamos a estar platicando con María Cel. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los que se están conectando. Son las 9 de la noche en miércoles en la Ciudad de México. Y el día de mañana es jueves de 2x1 en Ticketmaster. Así que, bueno, pues mañana, si quieren comprar boletos para 222 por Ticketmaster, pues va a estar al 2x1, como todos los jueves. Y pues es una buena promoción para ver la obra este fin de semana. Porque nos vamos. 222, una historia paranormal, después de casi 2 años en cartelera, pues cierra su temporada en el Teatro Xola. Y ha sido pues un gran viaje. Un gran viaje el haber estado en el Teatro Xola contando esta historia que fue escrita originalmente en inglés y fue una de las primeras obras que se estrenaron aquí en el West End en Inglaterra después de la pandemia. Y Lily Allen, la cantante, hizo con esa obra su debut en teatro profesional. Y bueno, estuvo también Tom Felton, que hizo el personaje de Draco Malfoy en Harry Potter. Y han pasado un montón de actores importantes por esa obra. Y ahorita está a punto de lanzar un nuevo tour por todo el Reino Unido. Ha habido una importante cantidad de producciones no réplica a nivel internacional de esta obra. Y México fue la primera versión que se hizo en el mundo en español. Y casi 2 años en cartelera, lo cual es un gran logro. Estamos esperando nada más que se conecte María Cel para poder traerla live y empezar a platicar con ella acerca de el personaje que hace de Laura, y que a ver si nos cuenta unos cuantos secretitos detrás de la obra y de lo que hace ella para prepararse previo a la función. Vamos a estar platicando con ella, así como hemos platicado ya con Julio Vallado, que hace el personaje de Sam. Platicamos también ya con Diego Medellín, que también hace ese personaje. Platicamos la semana pasada con Toño Calvo, uno de los productores, pero además la persona que se encargó de hacer toda la música original para la obra y el diseño de el audio. Y con Melina D'Angelo, que hace el personaje de Ellie en la obra. Y también platicamos ya con Miriam y con David, que hacen los personajes de Laura y de Fer respectivamente. La gente se está uniendo y estamos esperando nada más que María Cel se una al live para poder empezar a platicar con ella. Si tienen alguna pregunta que quieren que le haga a María Cel, pónganmela ahí en el chat y con gusto la hacemos. Si alguien ya vio la obra, me gustaría que me lo pusiera ahí en los mensajes y que me cuente un poquito si le gustó, qué fue lo que le gustó, qué le sorprendió. Es una obra que tiene muchos secretos, es una obra que se va desenredando a lo largo de la historia.
Eh, es una obra que hace pensar mucho a la audiencia y es una obra que invita a la conversación después de verla y creo que es algo muy rico que tiene la obra, es algo de lo que a mí me llamó la atención desde que la leí y, y por eso es que decidimos traerla a México. A ver, creo que ya llegó María Cel. Vamos a, vamos a ver. Hola, Hola María Cel, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, desmañanado, pero bien, aquí. Me imagino, claro. Esos horarios. Así es, así es, así es. Oye, pues muchas gracias por aceptar la invitación para platicar en este live paranormal, que nos cuentes de tu experiencia en 222, de tu construcción del personaje, de tu proceso para prepararte previo a la función, pero también durante el proceso de ensayos, que fue un proceso que yo no viví tan de No. cerca, pero estaba muy presente porque como yo vivo acá en Inglaterra, para los que no saben, María Cel no ensayó tanto conmigo. Bueno, en realidad no ensayó, nada más tuvimos una conversación en la que hablamos un poquito del personaje. Y bueno, de ahí ella empezó a ensayar con los directores residentes, Héctor Ansaldúa y Roberta Viera, quienes la prepararon para el personaje de Laura. Y a mí me llegaban los reportes a diario y a veces platicaba algunas cosas con Roberta de que hoy pasó esto, encontramos esto, y yo, pues va muy Ay, ¿qué bien, te síguele por llegaba, ahí. Gabriel? ¿Qué te Puras llegaba? cosas muy buenas, puras Ah, cosas bueno, muy buenas. También por eso es que no hubo más conversación tan directa, porque pues estabas en muy buenas manos y sí, lo habías entendido muy bien, que además hay que decirlo que el personaje de Laura es un personaje complicado, porque tiene un arco muy interesante, pero además el hecho de que está tomando durante toda la obra, pues nos lleva un poquito a explorar la borrachera que vive, pero la forma en la que la quisimos manejar siempre fue muy moderada y no caer en el cliché, lo claro. cual pues es bastante complicado. Entonces, oye María, te quería preguntar, yo sé que has tenido algunas experiencias con, no sé si fantasmas o paranormales, pero me gustaría que me platicaras qué son los fantasmas para ti. Ay, pues los fantasmas son energía, lo puedo traducir como energía que se puede hacer presente o energía que Ujú, tú mismo puedes atraer, ¿no? Cuando recuerdas, cuando piensas en algún ser querido y de alguna u otra forma se pueden manifestar. ujú, Yo tengo pues ya muchos fantasmas en mi vida, pero los veo como ángeles, como esas energías que me van guiando, que me cuidan y que me protegen. ujú. Qué bonito, porque luego también hay fantasmas que son percibidos como energías negativas, ¿no? Y que hacen daño y en tu caso es todo lo contrario. No los percibo así, prefiero no hacerlo. Me gusta creer que esas energías a mí me cuidan y se manifiestan porque sí he tenido algunos acercamientos, cosas que no se pueden explicar, ¿no? Como se dice en la obra, pero me gusta verlo por el lado lindo. Y le tengo mucho respeto a la muerte, por supuesto, Ujú, y pues es... eh, no sé, atraer esas energías, me parece que de pronto es también como honrarlos de alguna manera. claro, claro. Oye, pues la obra habla de fantasmas y es un gran pretexto para deshilachar muchas otras tramas que están como subtramas y temas muy importantes que se discuten en la obra. Eh, ¿Qué son para ti las cosas más importantes que descubrimos sobre el personaje de Laura a lo largo de la obra? Ay, es que sí,
sigo descubriendo cosas, ¿no? Ujú. No me va a dar tiempo de desmenuzar al 100 a Laura, porque sigo haciéndolo, función, siguen apareciendo. Por Sí, eso es un personaje que no me cansa, no me agota. Obviamente, pues sí, uno se entrega y de pronto salimos cansaditos de la obra, sí. pero no me canso de hacerla y sé que no me cansaría, podría hacerla muchos años más, Ujú, porque realmente es un personaje al que le vas encontrando y encontrando y que tiene muchas capas. Me parece una mujer súper interesante, me parece una mujer inteligente, brillante, ujú, inclusive, ujú. eh, y una mujer que es muy exitosa, a lo mejor en el plano profesional hablando, y creo que ella misma ha tratado de enfocarse más en su trabajo y en sobresalir Ujú. en ese aspecto, y a lo mejor ha sacrificado otros aspectos de su vida, ¿no? Sí, 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 y como dices, es un personaje y un texto que tiene mucho de dónde sacarle jugo, de dónde desmenuzarlo. Seguramente Roberta te lo ha dicho, seguimos incluso nosotros después de casi 2 años Claro. descubriendo cosas. Yo sigo descubriendo cosas después de casi más de 3 años y medio de estar con este texto en mis manos y es que está muy bien escrito, está muy bien escrito. Tiene mucho Y sentido. De hecho, parecía mucho texto cuando me lo dieron. Yo tuve poco tiempo para ensayar sí, y yo dije, esto no voy a poder, no en tan poco tiempo. Pero iba siendo todo tan lógico, e incluso en el tema de la borrachera, mm, pues empieza a mm, decir otro tipo de cosas y empieza a sí, quitarse un poco esas máscaras y empieza a quitarse ciertos filtros, pero tiene tanto sentido porque realmente es todo lo que está dentro de Laura y que quiere claro. ir saliendo, ¿no? Entonces, el que esté tomada al final a mí me ayudó muchísimo. Al principio me dio miedo porque como actriz, pues que te Sí, digan que tu personaje tiene que ir en una curva ascendente, hacia que cada vez está más ebria. Me daba un poco de miedito al inicio, pero luego al contrario, fue algo de lo que me agarré porque tenía todo el sentido del mundo. Solo de esa manera podría haberme atrevido a sentir lo que llego a sentir en la obra y a decir todo lo que dice Laura, ¿no? Saludos a los exacto. que se están conectando, por Sí, cierto, los que hay. nos preguntan aquí quiénes más han interpretado a Laura en 222. Aquí en México Muchas actrices. han sido, yo creo que es el personaje que más actrices han hecho para la obra. Quien hizo el estreno fue Erika de la Rosa Muy y buena Miriam Rascol, que ahorita está también alternando. compañía. Ella Ceci empezó Ponce también. Ceci Ponce, Mariana Ochoa, Mar Contreras y ahora María Cel. Quienes no han ido a ver a María Cel al teatro, vayan al teatro este fin de semana que va a estar ella ahí, Y para que la vean porque es un trabajo impecable, espectacular gracias. y mucha gente la tiene como ubicada por televisión, por conducción, pero es una maravillosa actriz que tiene haciéndolo años, años y años, porque empezaste desde muy chiquita Desde muy haciendo niña y teatro. precisamente en teatro, sí, a los 7 años con teatro infantil, Caperucita Roja fue mi primera obra, pero desde ahí pues ya trabajando con artistas de la talla del Loco, Manuel el Loco Valdés, que en paz Sí, descanse, Queta Carrasco y bueno, Vanessa Bauche. Pues sí, crecí en el escenario y afortunadamente en tantos años nunca he dejado de subirme a las tablas, pero este sin duda es uno de los proyectos que más me ha retado y llegó en un gran momento porque ujú, como dices, la gente me ubica más en la conducción, en la comedia, ¿no? Y aquí ajá, pues no hay comedia, digo, hay cosas chuscas que salen de manera natural y son necesarias porque si no sería demasiada tensión, pero no tiene nada que ver con el género de la comedia. Entonces ha no. sido muy bonita la respuesta del público que pues sí se sacan de onda de, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Sí, 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 digo, lo decías hace ratito, ¿no? Es un texto súper denso, súper grande, además de que habla sobre un tema que se puede prestar a los clichés muy Muy fácilmente, fácil. que se puede malinterpretar como terror cuando en realidad es un thriller que toma el aspecto supernatural o sobrenatural
como un pretexto para tener conversaciones más profundas pues, de lo que implica ser un ser humano, sobre el criterio, sobre el tiempo, sobre la muerte, y poner sobre la mesa muchos temas muy, muy importantes y muy relevantes. Ay, déjame Y leer a Ram Carmona porque a es muy ver, a lindo el ver. mensaje, así que te agradezco por tus palabras y mira, parece que ya ha visto la obra Ah, un par de veces al perfecto, menos. Así que perfecto. gracias, gracias. Gracias, Ram. Sí, coincido contigo. Es una gran actuación y es una de las mejores actrices que hay realmente en México. A lo mejor no la vemos tanto haciendo teatro o en proyectos actorales, pero lo digo de verdad, es una de las Gracias. mejores actrices que hay en México. Ay, Dios mío. Eh, y María Gracias. Cel, te quería preguntar, porque tú viste la obra antes de estar en la obra, eh, Varias veces. y, y quiero que me platiques esa primera vez que la viste, ¿qué fue lo que viste? ¿Cómo fue tu experiencia? Yo la vi en el estreno de un elenco, no el estreno de la obra, en el estreno de un elenco que entraba. Eh, la obra me encantó, el texto desde un inicio me atrapó, Ujú. la convención también, o sea, realmente estaba al filo del asiento, pegué dos que tres gritos, o sea, ¿sabes quién me calmaba? Mi hija que estaba al Ah, lado, sí. a mi hija le encanta el suspenso y le encanta la obra y si ella la ha visto más veces aún y no se cansa de verla y Ujú. siempre encuentra cosas. Y es una obra que se presta mucho a la conversación, o sea, Sí. que abre conversación, porque incluso ahí queríamos hablar y era como, "Shh, aquí no, ¿no? Pero saliendo, creo que la gente se puede pasar horas hablando porque hay muchos temas de interés que, que son polémicos también y que son sumamente interesantes. Entonces, me dejó pensando mucho. Mira, yo no te voy a mentir, yo la vi y dije, yo quiero hacerla, pero yo ahora no puedo, o sea, Adrián está ahí, se va a ver muy mal mientras, ¿no? Está mi esposo y yo también. Así va a parecer que ando estoqueando a mi marido. Y dije, no, pues tengo que ser muy respetuosa y prudente y nada, no se lo dije ni a él, Ujú, o sea, ni a él le dije. ujú, ujú. A la vez su trabajo, en ese momento obviamente faltaba todavía, ¿no? Que se amalgamaran mucho más, estoy hablando de un estreno. Sí, claro. Eh, pero creo que la obra ha ido agarrando un ritmo impresionante, que no es fácil porque es larga o es mucho texto. Además tenemos un reloj que va marcando el minuto, entonces es complicado llevar el ritmo para que la gente siga ahí pendiente todo el tiempo, pero creo que se ha logrado, se ha ido logrando, al menos así siento, ¿no? Desde que yo Ujú, empecé hasta ahora es la evolución que siento que hemos logrado y me enamoré de la obra y mira cómo es la vida, ¿eh? Yo ahí sí lo atraje, le dije a mis fantasmas, a mis ángeles, le ujú. digo, quiero estar, y hubiera sido Eli o Laura, yo estaba lista, pero yo quería Laura, o sea, yo dije, no, es que es Laura, tiene que ser Laura. Ujú, ujú. Ay, Sí, mira, Ram, sí, sí, Ram, sí, sí, gracias por te estar veo hace unas conectado, semanas. Te veo verla llorar. ¿Y hace unas sabes semanas, qué? sí. Te juro que no planeaba llorar, o sea, no es algo que uno decide o planea, uno estás vivo, estás Sí. diciendo lo que tienes que decir. Y he estado en obras que te tienen, a veces que te exige el director llegar a las lágrimas o que tú sientes en algunas obras, pero en otras no llega y pues nunca, no hay que forzarlo. No ha habido una sola obra, y ya llevo algunas cuantas, que no llegue esa emoción en ese momento, o sea, pero tiene que ver con la lógica y con la línea de pensamiento tan clara que tiene Sí. Laura. Y es un momento que se va construyendo desde que inicia hasta que llega. Y bueno, yo siempre he dicho que un texto bien escrito es más sencillo de actuar y de dirigir, Total. porque luego hay cosas que a veces no hacen lógica, pero en esta todo está tan bien pensado, todo está blindado por todas partes, y a la hora de trasladar el texto al escenario fue algo de lo que traté de hacer, de blindarlo también, porque sabiendo el final y volviéndola a ver es otra obra completamente diferente. Totalmente, totalmente. Y van saliendo cada vez más cositas que en una primera vez es imposible, ¿eh? Darte cuenta.
O sea, porque sí es es una obra mucho. que tienes que ver un par de veces, mínimo o tres. Gracias, Guillermo. Quisiera ir a verla al teatro, pues ya, este sábado y domingo vamos a estar ahí. Sábado y domingo te esperamos. Sí, les decía, mañana en Ticketmaster es jueves de 2x1, así que Ok. pueden aprovechar la promoción y si se quedan, al final les vamos a decir cómo pueden Ah, ganarse un pase doble para ir a ver al elenco que se presenta este fin de semana. Eh, María Cel, llega el texto a tus manos, ya la habías visto, ya sabes más o menos por dónde va. ¿Cómo es que empiezas a abordar el texto? Qué es lo que haces tú como actriz cuando te llega un texto de televisión, de teatro, de cine? O sea, llega el texto y luego. leer, 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 leerlo al revés, volverlo a leer. No trato de memorizar, no trato de aprendérmelo, trato de entender por qué está diciendo esto, qué está pasando por la mente. Eh, Trato de escuchar, eh, o sea, no solo leer lo que yo digo, ¿no? O sea, leer a qué Sí. estoy respondiendo, a qué estímulos, qué es lo que dijo él que a mí me provoca contestar Ujú, esto. Y de pronto, después de, yo no sé, 10 15 leídas, de pronto sucede la magia. O sea, no me estreso. Me acuerdo que antes me estresaba mucho para memorizar un texto y pasaba horas repitiendo lo mismo, pero con la única idea de memorizar. Ahora solo trato de entender. Y de sí. verdad, de pronto haces clic y ya. Luego ya es cuestión nada más de pulir ciertas palabras, de unir ciertas ideas que a lo mejor sí hay que repasar más a detalle, pero no, y como te digo, en esta obra yo creo que es de las que menos he batallado y es de los textos más complejos que he hecho. Ujú. Y después de toda esa lectura y cuando sucede la magia, hace clic, vienen luego los ensayos ya en físico. Y entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que a ti te ayuda para poder aprenderte todo? Porque es mucho. Fijar los movimientos. Eso me ayuda muchísimo. O sea, yo ya la leí, la releí, la releí, la releí. Entonces, cuando llegamos a la hora de notar, que todo fue muy rápido aquí, Sí. yo ya sabía, aunque no lo tenía de memoria, me gustaba saber aquello que yo había leído en casa y que tenía tan claro, dónde lo digo, por qué estoy sentada, entonces me levanto. Y también ahí encontré muchísimo Sí. sentido en cómo está montada la obra, en el marcaje, pero a mí eso ya me ayuda o sea, yo en el momento, y le puedes preguntar a Roberta, en el momento en que marcamos la última escena, que yo todavía tenía el texto en la mano, Ujú, a los 2 días yo ya la pasaba sin texto, ya ujú, sabiendo dónde estoy ubicada, ¿no? En el escenario. Entonces, eso es lo que más, o sea, el marcaje, aprendérmelo sin marcaje creo que es, en mi caso, mucho más complicado. Pero el marcaje me ayuda mucho, le da todo el sentido. De hecho, yo en mi casa estudiaba, ponía yo la sí, escenografía, la mesa, la silla, la cocina, me ubicaba y entonces empezaba a repasar el texto. sí. Sí, y no sé si Roberta te explicaba en algunas ocasiones por qué se estaba moviendo y cuál era la intención detrás de ese movimiento, Siempre. No, nada porque es casualidad ahí. Nada es porque, nada más te levantas porque sí. No, 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 no. Te levantas porque vas por tu copa, te levantas porque te molestó lo que dijo él, te levantas para crear distancia, te levantas sí, para acercarte, te levantas porque huele mal, ¿no? Porque no quieres el olor de los tlacuaches. O sea, todo tiene un porqué. sí, y eso ayuda a fijar y ayuda a Mucho. todo ese monólogo interno que tiene el personaje para explicar de dónde viene y a dónde va y qué es lo que va a decir. Exacto. Sí. Oye, y bueno, los procesos de ensayo, pues fue un proceso muy, muy rápido, para mucho texto, y también tenías ahí a un compañero que estaba ensayando al mismo tiempo para integrarse al elenco, que era David, y entonces eso ayudó, el que hubiera alguien más contigo. Sí, claro que ayudó, o sea, también estamos dejando aparte algo muy importante, o sea, yo vivía y duermo con uno de los actores, ¿no? Que ya Ah, llevaba un tiempo, que ya tenía un mayor entendimiento del personaje, de la obra y de todos. Entonces, fue muy bonito también poderlo compartir con él. Repasábamos texto, fue muy respetuoso con mi proceso.
Ujú, porque pues hubiera sido muy fácil que Adrián también me quisiera dirigir y nunca lo hizo. ujú, Si yo le hacía pregunta, él me respondía, pero nunca me daba más información de la que me debía ujú. dar. Entonces él también me dejó crear a mi Laura sin compararme nunca. Entonces eso también me sirvió muchísimo porque aquí sí, los dos pasamos bastantes horas platicando, obviamente, de la obra, platicando de Laura, platicando de las relaciones, con cómo se relacionaba con cada personaje. Y con David, pues también fue bonito porque al final nos estábamos subiendo a un tren en marcha, ¿no? Y eso da cierto vértigo. Por un lado, te sientes cobijada porque sabes que ellos, si se te va algo, ellos van a estar para ti, pero por el otro, pues también es mucha responsabilidad porque pues eres la nueva, ¿no? Entonces David me hizo sentir un poquito Sí. que me sentía acompañada en este proceso y también nos ayudó mucho a ensayar juntos. Y lo defines muy bien, es subirse a un tren que va en marcha y este tren va a 100 Ah, kilómetros bueno. por hora, 120 kilómetros por hora, 300 kilómetros por hora, de repente va a un montón de velocidad y agarra momento. Y el subirse con alguien que está ahí para cobijarte es muy importante porque hay muchos diálogos que son no, sí, ajá, pero todos tienen un porqué y entonces lo que la gente no se da cuenta es todo lo que sucede atrás de lo que ven en el escenario. Entonces, un sí, un ajá, a veces es un cue de iluminación, a veces es un cue de sonido y si no lo dicen, no podemos parar. Entonces hay que buscar la manera de arreglarlo, pero el equipo que se ha formado, la verdad es que siempre está muy al pendiente y tratar de cobijarlos a ustedes en el escenario para que la función salga. Porque también a veces un sonidito es lo que lleva a el siguiente Claro, texto. claro. Entonces, es un rompecabezas, como en toda obra de teatro, muy, muy complejo. Oye, y a ver, eso fue el proceso de ensayo y entonces llega el momento ya del estreno. ¿Cómo se vivió ese día? Ay, pues sí estaba nerviosa, la verdad. Pero me tocó, pues eso, con actores que ya se habían subido muchas veces, que conocían bien la obra. Todos me hicieron sentir muy, muy segura. Me sentía segura con el texto, Ujú, eh, pero pues obviamente no sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, era la primera vez que jugaba realmente con cada uno de ellos y con el público. Entonces, pues sí, había mucho nervio, pero me acuerdo que no tardé mucho como en hacer clic una vez que salí con esto que ya hablamos, como me dejé llevar, ¿sabes? No pensaba qué iba a pasar después, si ya venía el monólogo de los periquitos, ¿no? Que es un monólogo complicado, que tiene sí, su grado de sí, complejidad. No, sí, creo que es una obra que sí tiene, no te puedes distraer, no, ¿no? Necesita mucha atención, necesitas estar ahí, necesitas estar muy concentrada, pero te va envolviendo, te va llevando. Incluso en momentos que te puedes sentir un poco como perdida, hay ujú, algo que enseguida te regresa aquí y ahora. Entonces sí, confío mucho como en esa intuición y en el fluir natural de estar y de la obra en sí. sí, sí, y hay algo que la gente a lo mejor no sabe, y es que en total se cuentan 3 historias de fantasmas, y esas tres Sí, historias vienen de gente real, son historias así es. reales que alguien vivió, y están todas documentadas en el podcast que tiene el autor, que se llama Danny Robbins, y es el podcast que hizo a raíz de la investigación que empezó a hacer para escribir la obra, y le llegaron tantas historias que se sintió con esa responsabilidad y necesidad de compartirlas con la gente, porque eran muchísimas, muchísimas historias y ese podcast inició en 2020, 2019 y el podcast sigue. A raíz de ese podcast es que escribió un libro, a raíz de ese podcast se fue de tour 2 veces y está por arrancar un tercer tour. Tiene esta obra y ahora es aquí en Inglaterra reconocido como la persona experta en historias de fantasmas, porque lo que hace es algo muy, muy interesante, me parece a mí, y además viene de un lugar donde no hay un juicio sobre si la gente cree o no cree en fantasmas, que es un poquito el juego que hay en la obra.
Él presenta la historia, tiene a la gente contando la historia que él está presentando, pero además tiene dos expertos. Tiene un experto escéptico y tiene un experto creyente en el fenómeno paranormal. Entonces, cada vez que sucede algo, va y hace como una revisión con ellos para ver desde el punto de vista escéptico cómo podemos explicar lo que está sucediendo y desde el punto de vista creyente cómo podemos explicarlo. Y deja que la gente, que la persona que está escuchando el podcast, sea quien tome la decisión sobre si lo que sucedió fue paranormal o no. Y es Es algo un más o poco el menos, Sam y ajá, Fer, ¿no? exacto, exacto, Y exacto, una experta en salud, en la psique humana también. Una exacto. profesional de la salud mental o de, ¿no? Laura, Sí, que está en y medio. exacto. Y por ejemplo, los expertos que lleva que son escépticos son generalmente profesores de psicología o de parapsicología, son académicos. Entonces luego de repente ponen sobre la mesa teorías muy interesantes, como por ejemplo, una de las cosas que están presentes ahí en el texto es por qué de pronto todo el mundo piensa que vio lo que vio, pensando el final, cuando si sucede es muy clara la explicación, pero ¿y si no sucede, cómo se puede explicar? Y es un fenómeno que en psicología se llama contagio. Y la gente lo puede buscar y explica el que si una persona está convencida de que algo está sucediendo, se empieza a contagiar y todas las demás de pronto empiezan a decir que sí, efectivamente se vio algo o se escuchó algo. Y es algo que sucede mucho en el fenómeno paranormal. Eh, y bueno, el texto invita a esa conversación después, ¿no? Y lo decías tú cuando la fuiste a ver y las veces que la habías ido a ver previo, era de que queremos platicar esto, pero no podemos. ¿Qué conversaciones se han tenido después de la función? Y saliendo a veces a lo mejor uno escucha cosas o gente que te escribe, oye, fui a verte, quiero que me expliques esto, ¿qué es lo que pasó? Sí, bueno, trato de no, nunca, o sea, contar más de lo que se debe. Es que me preguntan mucho por redes Sí. también, entonces pues no puedo spoilear y así, ¿no? Pero puedo hablar por mí, porque hemos hablado mucho, Adrián y yo también, a partir Ujú, de la obra. A él y a mí ujú, nos pasó algo que durante muchos años yo me negaba un poco a creer y a partir de la obra ya no tengo duda, o sea, yo no tengo duda que sí fue una manifestación y que sí ujú, viví algo paranormal con mi madre, ujú, pero pues durante mucho tiempo pensaba que no, que era mi mente que lo había creado, que era el extrañarla tanto, que era pues mi imaginación, pero no, o sea, creo que mucha gente, estoy segura que después de ver la obra, dice, sí, o sea, sí, sí lo que me pasó a mí era, era verdad, o sea, ujú. es, ¿no? Sí. Y habrá otros que seguirán siendo escépticos y también es súper respetuoso, pero hasta los más escépticos yo creo que les siembra una semillita ahí. Ujú. Oye, y te iba a preguntar, porque sé que ese día fue muy especial, ¿qué le pareció a tu papá? Por ejemplo, mi papá es súper escéptico. De hecho, en la entrevista al final le dijeron, ¿creen en los fantasmas? Y dijo, no, ¿no? Al final o al principio, creo que fue al principio. Ujú, Pero después yo le dije, ¿cómo la pasaste, papá? Y le encantó, ¿no? Pues bueno, es mi papá, sí. ¿qué va a decir? Y mi actuación, y wow, y pues me ha visto desde chiquita, entonces fue para él muy conmovedor y no me ha podido ver muchas veces. Ujú. Pero me dice, me llevé dos que tres sustos. Le digo, ¿y tú por qué te asustas? ¿Tú no crees en fantasmas? Y me dijo, bueno, es que lo ponen así, tan así. Le digo, ¿verdad? ¿Verdad? Ujú, ujú. Estoy seguro que hasta él ya no, ya se lo está cuestionando también. Oye, y Yo le previo a las dije, papá, funciones, espero que creas en fantasma porque algún día muy lejano quiero que tú me vengas a hacer una caricia, un vientecito, algo que yo sienta tu presencia porque yo a mi madre la he sentido, entonces a ti también. claro, Además te vale creer. Y ya, pues se pues ríe. sí, pues sí. Oye, y previo a las funciones, ¿qué es lo que haces para prepararte?
¿Qué hago antes de prepararme? Pues siempre llegar con una hora mínimo. Me gusta arreglarme, o sea, lo primero no lo dejo al último. Me gusta mucho Ujú, arreglarme, me gusta ujú, mucho. Es más, a veces llego ya arreglada. Eso no lo hacía yo en ninguna obra. Yo había llegado arreglada. Es ujú. algo, además me siento cómoda vestida de Laura, Sí, ¿no? Eso sí. tiene que ver. Entonces, el color negro es un color que, o sea, estoy de negra ahorita, nada más con la chamarra, que me gusta. Ujú, Entonces, muchas veces me cachaba saliendo de la casa prácticamente con todo menos los tacones, ¿no? ujú, ujú, Y eso hacía que ya me pusiera como en otro mood, ¿no? Que empezara a entrar en la piel de Laura. Trato por ejemplo, cambio la carátula de mi celular, ajá. están mis hijos, ¿no? Nadie podrían no verla, la portada, ¿no? Sí, Podrían sí, ni verla porque está oscuro, pero yo la cambio. Entonces pongo una que me recordaba, que Laura pondría, sí. ¿no? De una boda donde se vio guapísima, pues ella aprovechó para, ¿no? Para subir esa foto. Entonces voy haciendo como pequeños detalles, me maquillo como si fuera Laura que se va a encontrar con Sam, ¿no? Porque pues ahí hay un tema muy Claro. interesante. Sí. Entonces, pues todo, hay que ponerle, creo que siempre hay que poner la intención. En la vida, más vale ponerle hasta las pequeñas acciones, ¿no? Si cocinamos, pues tiene que ser con una Sí, clara intención, claro. no nada más como para alimentar y ya tengan, ¿no? Entonces, eso procuro hacer antes de una función, de todo que tenga cierta intención ya y que me vaya acercando a Laura. Ujú. Y generalmente hacen un tipo de ejercicio todos juntos para entrar como en este mood y estar todos juntos como equipo y entrar en este mundo en el que sucede la obra. Bueno, ahí entras tú también, que siempre has estado como al pie del cañón a pesar de la distancia y se Ujú, agradece, mandándonos siempre algún ejercicio o alguna reflexión y creo que hace mucho sentido porque desde que lo mandas ya empezamos como a pensar y lo ponemos en acción en el momento en que hay esta junta previa donde pues conectamos, a veces pasamos a alguna escena con los ojos cerrados, sentimos nuestro cuerpo, cómo llegamos, cómo estamos, y ahí encontré muchas cosas también, ujú. muchísimas cosas que a lo mejor no había encontrado antes o que ponías atención, un poquito más atención ese día en la Sí, obra y entonces encontraban cosas maravillosas. Creo que ahí hace poco algo planteaste que me pareció súper interesante, digo siempre, pero esa vez dije, wow, esto está increíble acerca de algo que no le avergüenza o que sí le avergüenza, iba por ahí. sí, sí, algo por ahí. Sí, y a mí me ayudó mucho porque entendí un poco más mi relación con el alcohol, por ejemplo, Sí, ¿no? Eh, no es algo que a ella le avergüence, si no, no lo haría. O sea, a ella y al que toma, le encanta que los demás tomen. Entonces me gustó mucho porque un acto donde empieza el momento de vamos a tomar todos, sí, yo me sentía, no había encontrado, no había hecho clic, me sentí como, o sea, como niña, como estaba muy feliz porque dije, esto ya se prendió, me encanta, todos vamos a tomar, todos vamos a estar en la misma sintonía, los estoy trayendo a ese lugar sí, donde yo me siento cómoda, donde a mí me gusta y todos están dispuestos. Hasta Sam dijo ¿no? Que va a tomar si claro, pierde. Entonces yo era como, no, es que me tengo que concentrar. Y entonces le di otra energía y me gustó mucho más porque sí, creo que requería ese tipo de energía. Estaba de aquí para allá, corriendo, sirviéndoles a todos. Pues claro, era un momento para ella especial de la noche. claro, claro. Y sí, siempre trato de buscar algo que cada uno de los personajes le logre encontrar algo y que pueda descubrir algo durante las funciones. Porque también cuando hay una temporada que ha durado tanto Ah, tiempo, entonces para algunos compañeros el haber hecho esto ya 150, 200 veces, híjoles, nomás repetir el texto, a lo mejor a veces sin sentido, nada más porque traes la inercia y no, debe de sentirse como algo vivo, algo que se está viviendo en el presente. Entonces, la manera en la que podemos estimular eso es mandando a veces una palabra, a veces una reflexión, a veces un ejercicio o a claro. veces una pregunta, ¿no?
y bueno, esa es la intención detrás de eso que me alegra mucho que sirva. Sí, sí, sirve, claro, claro. Oye, y luego estando arriba en el escenario, empieza la función y hablábamos de que es un tren que va disparadísimo, hecho la raya. ¿Ha pasado algo en alguna de las funciones que de pronto los saque de onda algún... Porque sucede mucho, como es en vivo, luego de pronto la cuchara está aquí y ahora no está. Y eso es algo mínimo, pero de pronto hay gente que se brinca tres textos y luego regresa. Entonces, ¿tienes alguna anécdota que puedas contarnos así? No, no, nos ha pasado muchas veces, ¿no? Algún texto, algo que, no sé, la copa tenía se tiró mucho más agua de lo que debía ser. Ajá. Este, eh, pues sí, detallitos del cue, de no escuché el cue y salí un poquito más tarde, ¿no? Ujú. Pero yo creo que lo que a mí más, y no es que me saque, es que pues es un factor que ahí está y claro, es mantener la convención aquí, pero escuchar al público. O Sí. sea, las risas, por ejemplo, para mí sigue siendo algo muy curioso que sucede en la obra, ¿no? Ujú. Porque de pronto nos ha pasado obras que parece que que es una comedia, o sea, que la gente Sí, la está pasando bomba, pero también a veces lo interpreto como esas fugas que necesitan ellos para, exacto. ¿no? Para, si no es, sí, para sacar como todo este nervio que les puede provocar. Entonces, en partes que no tiene mucho sentido, de pronto escuchas risas o conectan Sí, con algo. Dices, mira, esa persona conectó con algo que pues hizo que su risa estallara, ¿no? Entonces, creo que lo que más a mí de pronto me saca es las reacciones del sí, público. Pero pues es de lo que más nos gusta, ¿no? De claro. eso vivimos y por eso pedimos nuestra limosna de escucharlos, de que está viva la obra. Detallitos que suceden pues todo el tiempo, pero también es padre porque eso hace que estemos ahí, ¿no? Porque si no lo haríamos como robots, entonces todo el tiempo y súper mecanizado. Entonces, el hecho de darte cuenta que una copa no está en el lugar que tenía que estar o que el compañero no dijo algo, pues te hace, y se ve tan natural porque es una conversación y ha habido momentos Claro. que nos hemos quedado viendo los cuatro de quién sigue, pero se vuelve padrísimo porque entonces parece que es un silencio incómodo, de que no sabemos, ¿cuántas veces estás entre amigos que es como de, bueno, Sí, chido, sí, es natural? exacto. Entonces Sí, hasta le da una intención y el próximo que habla es con una intención de romper el hielo, de que esto parezca un poco más, de ser más ameno, ujú. Sí, 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 y la risa, pues como bien lo dices, es una como válvula de escape que tiene el válvula de escape. público, porque es mucha tensión la que se genera y algunas cosas están puestas ahí a propósito para lograr que al final no suceda. Porque si sucede al final, Ah, entonces nos va a sacar a todos de la no, ficción y eso va sí a nunca terminar sucede. siendo No, eso sí otra nunca cosa. sucede. Entonces, sí, o sea, hay muchas cosas que están puestas ahí con esa intención porque sabemos que es el momento y la otra obra que produce Toño, La Dama de Negro, usa mucho ese recurso. Mm. Y entonces Danny, el autor de la obra, Danny Robbins, es uno de sus libros y de sus obras de teatro favoritas. Entonces, como que ese elemento lo rescató Ya ves. precisamente No, para pero lograr. además eso se vuelve una montaña rusa, ¿no? Porque cuando tú te ríes, relajas un poco, pero luego viene otro, entonces relajarte, tensar, relajarte. Entonces yo creo que sí me ha dicho gente que ha salido agotado, Sí, público. sí, sí, Cansado mentalmente, porque dicen, es que me pone a pensar, pero si me pongo a pensar, ya me perdí el texto que viene, entonces no puedo pensar, ahorita no puedo pensar, pero recuerda esto porque es súper sí. interesante, pero ya me asusté, pero ya sentí, pero ya me conmoví con lo que está diciendo, pero ya se me escapó la lágrima, pero ya me vuelvo a cagar de risa, entonces es una montaña rusa. Sí, sí, y eso yo creo que es lo que la hace diferente también a otras obras, porque no es un texto convencional, explora un tema que pues es fácil conectar, te obliga a tomar como que una decisión o un bando sobre estás con Sam o estás Sí, un poco. con Fer,
Entonces, y bueno, Laura, parte del rol que juega es llevar al público hacia un lado y de repente al otro y de repente a este otro, pero no también este. Entonces, la vuelve cansada en ese sentido porque activamente el público es otro personaje dentro de la obra. Sí, totalmente. Sí, en ese sentido lo fui haciendo mucho más consciente y empecé a disfrutar mucho a esta Laura un tanto hasta maquiavélica porque ella nos está poniendo a pelear, o sea, a ver tú ¿No? qué me tienes y tú qué traes y a ver, vamos a encontrar un punto medio. Está hosteando, está moderando la Sí, conversación y está haciendo un puente con el público que está como en exacto, esa misma situación, sí. exacto. Oye, y en el intermedio, ¿qué es lo que haces? Porque cada Laura tiene como que su forma de acercarse al intermedio. Hay quienes, en cuanto es el intermedio, salen corriendo. Yo salgo corriendo, te lo tengo que decir, yo Ajá, salgo corriendo al baño. sí. O sea, no hay de otra, tomo demasiado. Bueno, hay gente que me ha preguntado que si tomo de verdad que si es vino. Y yo, ¿cómo crees? No manches, o sea, yo seguiría cruda cada martes. O sea, sí. Imagínate No, el es agua. sábado que son dos funciones. Sí, no, imagínate, pero sí, te juro que me ha preguntado público que si es vino o es agua. Y Ujú, pues qué padre, porque entonces sí piensan que de verdad se me están subiendo las copitas, pero yo, sí, no, no, es agua, es agua. Pero imagínate la cantidad de agua que tomo cada función. Entonces, de verdad, me da tiempo para ir al baño y ahora sí que va a vaciar la sí, vejiga y regresar al segundo acto a tomar mucha más agua. sí, 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 es agua de Jamaica y son dos botellas en el primer acto, distribuidas Y sí entre lo los tomo, ¿eh? O cuatro, sea, sí, sí pero... tomo lo que considero me llevaría a ese nivel. Y soy muy consciente de lo que voy tomando. O sea, yo me puedo tomar dos copas y ya me siento japizona y ya, ¿no? Y yo no sé cuándo parar. Sí. Entonces, ahora ya no, ya la función ya no lo hago tan consciente, Ujú, pero en las primeras sí decía, ok, llevo dos, o sea, ya estoy japizona. No, aquí ya llevo tres, ujú, o ujú, sea, ya cuatro, ya estoy perdiendo un poquito ¿no? Ya se me cayeron las máscaras, ya digo las cosas de pronto más sin pensar. sí, Y ya llegó la quinta, ya me estoy poniendo muy sensible, ¿no? Y muy filosófica y más profunda, y estoy conectando con otras cosas. Así es bien sí, importante para Laura esa relación con el alcohol. sí, sí, es esa dependencia para poder ser funcional durante esa cena y poder sobrellevarla, ¿no? Eh, y al final de la función, María Cel, porque es un personaje muy intenso, es una obra intensa, ¿cómo te desprendes del personaje? ¿Cómo regresas a ti? Sí, cómo es ese proceso? ¿Qué haces? Eh, pues por lo general sí, digo, salimos todos después de un aplauso, ¿no? Que ayuda como a ir Ujú, calmando las aguas, porque sí termina de manera muy intensa. Eh, y, y, pues nada, la verdad es que irle bajando como esa revolución y regresando a mí, ujú, ir conectando conmigo ujú, de lo que me pareció, de lo que sentí, de las cosas nuevas que encontré. O sea, siempre me tomo un momento para como hacer consciente de eso y ujú. fijarlo, porque creo que no hay una sola función que no haya encontrado algo. No hay, no hay. Entonces, ese es el momento. Cuando acabo digo, ok, ¿qué pasó hoy? Sí. Esto, encontré esto, jamás había visto a Sam así. Ya entendí por qué digo esto, por qué esa Ujú, pausa. ujú, Esto me gustó, esto no me gustó, ¿no? Hoy no me encantó esta cadencia o cómo abordé el monólogo. O sea, también ahí es mi momento de juzgar un poquito mi trabajo, de hacerme, de evaluarme y ya, de irme a casita, nos vamos Adrián y yo, por lo general, pues seguimos conectados y seguimos platicando de la obra, del claro. punto, de todo, hasta que llegamos a casa y ahí sí ya le ponemos punto final. Sí.
no sé, me llamó mucho la atención lo que decías al principio, que el ponerte el vestuario y el estar arreglada desde el principio te ayuda a entrar. No sé si a lo mejor también el quitarte el vestuario ayude a decir, "Pues, regreso a mí". Sí, también. Y ese sí, por lo general llevo una blusa extra y entonces me quito la camisa, o sea, ya no me voy tan en Laura. Ajá, ajá. Ya lo dejo un poquito en el teatro y ya me pongo una playera o me pongo una chamarra, entonces sí, eso también me ayuda como a irme desprendiendo, ¿no? Porque además va toda de negro, que pues de por sí es un color denso. Que lleva un mensaje oculto. Claro, sí, claro. Lo Oye, sé. ¿por qué la gente tiene que ir a ver 222? Pues yo creo que tienen que ir a ver 222 eh, porque no solo es una obra que los va a entretener, eh, que los va a divertir, no en el sentido de la palabra de que se van a morir de risa, ni mucho menos, pero sí se van a divertir, sí van a pasar un buen momento, porque es una obra que crea conversación, porque es un tema que nos apasiona y que es un tema en el que todavía no tenemos una respuesta exacta y entonces tener diferentes puntos de vista Ujú, creo que nos puede abrir otros horizontes, ujú, este, porque porque estoy segura que todos hemos tenido una experiencia que no podemos explicar. Todos, ujú, todos, ujú, algo, aunque sea por más mínimo que parezca. Y es interesante también saber que no estamos solos en eso, por qué pasan las cosas, tener también una base científica. ujú, Está súper interesante. Eh, porque van a haber personajes complejos y estoy segura que se pueden identificar con uno, con alguno más que con otro, o con un poco de todos, porque creo que van a crear empatía con los personajes, porque los va a sensibilizar en varios temas, que es que creo que tiene demasiadas razones, ¿no? Creo que sí es una obra y como te digo, ni siquiera una vez, que creo que podrían ver hasta dos veces. porque hay muchas cosas que suceden a plena vista del público, pero están tan distraídos en otras cosas que no se dan cuenta. Por ahí Laura tiene un movimiento muy específico que la gente piensa que sucede en un oscuro y no, está sucediendo a En plena sus vista. narices. Ajá. Y hasta que no se menciona, la gente ni cuenta se ha dado. Y también es muy bonito escuchar eso. ¡Ah! ¡Ah! Exacto. ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, sí. Entonces, sí, lo que mencionas totalmente de acuerdo, además de que en México creo que es muy importante de pronto estar abiertos a entender a la otra persona. Podemos no estar de acuerdo con lo que está pensando, con lo que apoya, con lo que dice, con lo que cree, pero pues simple y sencillamente escuchar y ser tolerantes y tener ese respeto a las creencias, a las opiniones, a los puntos de vista de la otra persona es importante y es algo que se maneja también en la obra de una manera muy segura porque estamos hablando del tema paranormal, pero eso es simplemente el pretexto para explorar otras dimensiones humanas y otros temas que están plasmados en la obra. Bien pudo haber sido una historia de política y no es de política, bien pudo haber sido una historia eh, de lo que quieras, ¿no? Sobre derechos humanos, sobre, vaya, lo que sea. Y explorar los mismos temas, pero sin meternos en polarizaciones, estamos explorando un tema en el que cada quien tiene una postura diferente, en el que grupos de amigos a veces se juntan y alguien de pronto dice es que yo vi un fantasma y entonces cambia toda la conversación y siempre hay una opinión, ¿no? Y no falta quien diga, yo también, y otros que no existen. Entonces eso es lo que está pasando en 222 y creo que es un muy buen plan para el fin de semana. Mañana es jueves de 2x1 en Ticketmaster, así que si quieren ir a ver a Mariacel, a Julio, a Fátima y a Adrián, compren sus boletos mañana y tenemos un pase doble para alguien. eh, y ¿cómo lo regalamos, Mariacel? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer para regalar el pase? No sé, pues es que yo aquí vi que, a ver, ¿cuántos? No, hay varios, hay varios. No sé.
No sé, digo, tampoco son tantas personas, pero, o sea, es un pase doble que se va a regalar. Ujú. ¿Cómo le hacemos? No sé, no sé, porque aquí, bueno, estuvieron poquitos, pero estuvieron bien pendientes. Sí. Tendría que ser entre ellos, ¿no? Sería lo Escogemos loco. a una persona al azar. Sí, pero ¿cómo? Tú. Este, ¿Cómo le hacemos? Digo, lo que hemos hecho Más bien dime, otras sí. veces es la primera persona que nos escriba o ya sé, vamos a hacer esto, mira. ¿Por qué no, ahorita que terminemos el live, si quieren ganarse el pase doble, escríbanos si creen o no en fantasmas y por qué? Y vamos a escoger una de las respuestas, la que sea, pues sí, una que nos llame mucho la atención, que nos haga pensar, esa es la que escogemos. ¿Cómo ves? Tanto sí como no, ¿no? Porque Sí, 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 hablamos de tanto sí como respeto. no. Exacto, pero que sea una muy buena respuesta de tanto sí como no y por qué. A los Sam Y y a escríbanlo los Fer. ahí, mándenle un mensaje a la cuenta de 222, 222 Paranormal en Instagram y ahí las revisamos y vamos a escoger a una. Un mensaje directo, Sí, un no, mensaje directo. no, o sea, un mensaje directo a la cuenta de 222, porque aquí están Aquí a la cuenta poniendo de mal. 222, Y exacto, ahí cuenten 222, su Historia Paranormal. historia, por qué sí, por qué no. Y bueno, supongo que tú ahí los leerás y les harán llegar el pase doble. Sí, nos Pero ponemos gracias en a todos por contacto con ellos. participar. Gracias, Sí, gracias. y gracias. Gracias y gracias a ti por tu tiempo y por tomarte pues una horita de tu tiempo para platicar conmigo, María Cel. Ha sido un gusto. Igual, Gabriel, un gusto esta platiquita y todo el proceso y todo lo que ha representado 222. Muchas gracias. Pues muy bien. Los esperamos este fin de semana en el Teatro Xola, los sábados a las 6 y 8:45 y los domingos a las 6 de la tarde. Muchas gracias, que tengan Gracias. bonita noche. Chao. Igual, bye, bye.